desde siempre yo he tenido esta cierta necesidad de contar o expresar lo que siento, barra también lo que me gustaría que pasara en un libro o ver en una película. De más niño empecé a escribir en lo que era una tableta así del tamaño de mi cara, una historia. Una historia en las noches, que pues no tenía ningún fundamento, una lógica. Entonces, al no tener ni siquiera cierta lógica o lo que sea, al final lo dejé. Sin embargo, esa idea que en su momento fue ridícula e impensable, e improbable, se convirtió con el tiempo en una historia un poquito más estructurada. Después, después más bien, derivó en una primera versión que se llamaba En el amor y la guerra todo se vale. Años más tarde, ese libro que en ese momento se tituló En el amor y la guerra todo se vale, se convirtió en lo que ahora es mi primer libro, Hasta que no lata el corazón. Una historia totalmente basada en mi fantasía y en lo que de niño yo quisiera, o quería, mejor dicho, ver en una película o leer en un libro, y que pues no lo encontraba de ningún modo. Este, entonces, escribí ese libro y pues ahora es esto, es mi primer libro publicado. Se dice fácil, la verdad, publicar un libro. No fue como que de la noche a la mañana se me ocurriera, voy a publicar un libro. No, lo busqué mucho, lo investigué bastante, vi todas las posibilidades, porque obviamente soy menor de edad, entonces las posibilidades de publicar con una editorial son sumamente improbables, dada mi edad. Entonces, pues decidí autopublicar el libro. Pero obviamente no fue algo de la noche a la mañana. Tuve que hacer muchas cosas antes de siquiera poder decir, lo quiero publicar. Y esto es algo que pasa bastante en nosotros, los jóvenes, o por lo menos la gente joven, que tiene esta cierta expectativa de querer publicar un libro o lo que sea. Este, Se dice fácil querer publicar un libro, pero querer publicar un libro no es lo mismo que querer escribir. Van de la mano, obviamente, pero uno no tiene que empezar por querer publicar un libro. El publicar un libro ya viene después y creo que es la mayor satisfacción que un autor puede llegar a tener en toda su carrera. Sin embargo, un autor no empieza a escribir pensando en publicar. Un autor empieza a escribir porque necesita escribir. Y este es un error que comete mucha gente que quiere empezar a escribir porque piensan que escribir es, voy a escribir un libro, un cuento, una fábula, lo que sea, y lo voy a publicar. No, uno escribe porque necesita escribir. Ujú. Al final, obviamente si el don se nos da y si nos gusta escribir, al final, si decimos, oye, sí quiero publicar un libro, entonces, pues haces lo que puedes, lo mandas a una editorial, lo mandas a una editorial de paga, digamos, este, o lo autopublicas, algo así, como yo lo hice. Pero ese no es el objetivo. Lo repito, uno empieza a escribir porque necesita escribir. Y escriben porque tienen una campanita ahí adentro de su cerebro que les está diciendo y les está, digamos, ordenando o les están insistiendo que exploten esa idea que tanto han formulado y que tanto desean expresar en escrito. Y hay gente que lo hace y hay personas que no lo hacen. Vamos a enfocarnos en las personas que lo hacen. Quizá estas personas tienen la tentación de escribir una novela, un cuento, una fábula, lo que sea, este, y se sientan
a escribir y dicen, pero ¿cómo voy a escribir si ni siquiera sé escribir? Claro, obviamente sabemos escribir, pero no tenemos, digamos, la habilidad que un escritor, digamos, ya hecho tiene para expresar lo que piensa y tiene la habilidad para hacerlo de una manera en cierto modo bella, que nosotros los lectores disfrutemos de estarlo leyendo y de ver la historia y de disfrutar la historia. Este, pero claro, uno empieza a escribir y no tiene ni idea de cómo hacer esto. Obviamente un autor que ya tiene mucho recorrido lo sabe hacer, pero nosotros no sabemos hacerlo. Pero ¿acaso los autores que lo hicieron en ese momento, más bien los autores cuando empezaron a escribir, sabían escribir? Pues obviamente no. Fueron aprendiendo. Y obviamente aquí es cuando mucha gente pues deserta, porque acaba el primer borrador y dice esto no sirve, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, esto no me está funcionando, esto es muy malo, lo estoy redactando pésimamente, tengo muchos errores de ortografía y no sirvo, no sirvo para escribir. Entonces la gente deserta. Pero eso es en realidad lo que hace al final del día a un escritor. El acabar de escribir y entonces comenzar a trabajar en corregir lo que acaba de escribir. Porque claro, un autor cuando acaba un libro, un cuento, lo que sea, pues obviamente tiene que revisar cómo está su producto al final de esa primera versión. Y obviamente cuando lo revisa y dice, no, esto lo tenemos que corregir, entonces empieza a trabajar realmente en el libro o en el cuento o lo que sea que esté escribiendo. Pero solamente hay gente que pues, no le agrada esto porque de acaba, y a lo mejor le gusta, pero dice, no, hay muchos errores de ortografía, hay varias cosas que tengo que cambiar porque no me gusta cómo está escritas. Entonces empiezan a hacerlo y luego les da flojera porque se dan cuenta de que es muchísimo y lo dejan. Lo dejan y es por eso que hay muchos escritores jóvenes que simplemente desertan y dicen, no, sí me gustaría ser escritor, sí me gustaría escribir un libro, publicarlo, pero no quiero andar corrigiendo todo esto y no me da tiempo, me da flojera, o no tengo la habilidad para acabarlo de corregir de un modo que me acabe de gustar. Pero eso es lo que hace un escritor, corregir. Yo personalmente, antes de siquiera publicar mi libro, por lo menos desde la primera versión, tuve otras 5, 6, a lo mejor 7 versiones de lo que ahora es este libro. Y si hacía falta, escribía o reescribía, mejor dicho, diálogos enteros de las versiones que iba poco a poco corrigiendo y cambiando. Corregía diálogos, corregía párrafos, y hacía falta páginas, capítulos enteros. Me acuerdo mucho de uno de los primeros capítulos del libro que era totalmente distinto a lo que ahora es. Y obviamente noté la diferencia mientras iba avanzando con las versiones, que poco a poco esa parte que odiaba y que me parecía ridícula fue mejorando con el paso del tiempo y digamos, la mejoría de mis habilidades a la hora de estar redactando y a la hora de estar creando y mejorando la historia que estaba queriendo contar. Porque eso es lo que hace a un escritor. No solamente escribir y decir, listo, quiero publicarlo, ya no. Tienes que recorregir y mejorar. Pero claro, sabemos escribir y digamos, podemos intentar mejorarlo. Pero ¿cómo lo podemos intentar mejorar? Solo hay un modo. Solo hay un modo de intentar mejorarlo. Y es aprender. Y no me refiero a aprender, digamos, la materia de español, la ortografía, la redacción, la puntuación. No. Cuando hablamos de aprender, cuando un escritor debe aprender o lo que quiere ser, o cuando uno más bien quiere ser escritor, tiene que aprender de los libros. Ajá. ¿Cómo aprendes de los libros? Pues obviamente no te vas a sentar a estudiar un libro de
no sé, de romance, de ciencia ficción, como lo es el mío, no te vas a sentar a estudiarlo y estudiándolo no vas a aprender nada, porque obviamente es una historia y la historia no te enseña nada, o relativamente nada, digamos, a la hora de escribir. Este, entonces, ¿a qué me refiero? Leemos, y al leer mejoramos. ¿Cómo mejoramos? Porque no se escribe como hablamos. Ajá. No se escribe como hablamos, ya sea cotidianamente, una junta, lo que sea. No se escribe como hablamos, se escribe como leemos. ¿Mm? No se escribe como se habla, se escribe como se lee. Entonces aquí más gente deserta porque dice, no, pues, no me gusta leer, entonces ¿para qué voy a ser escritor si tengo que estar leyendo y leyendo y leyendo? Obviamente no puedes ser escritor si no lees, independientemente del género que te guste o de lo que sueles leer. A lo mejor en la escuela te dejan un libro del siglo XIX de dioses griegos y dices, ¿esto qué es? ¿Esto a mí qué? A mí no me gusta leer de dioses griegos, yo no voy a andar leyendo esto. Porque sí, cuando uno quiere ser escritor tiene que leer libros que, digamos, te den un poquito más, ¿a qué me refiero? Un poquito más de vocabulario, un poquito más de mejor calidad. No digo que libros convencionales de autores un poquito más bestseller sean malos, no. Lo que estoy hablando es que libros así te dan un poquito más de conocimiento acerca de nuevas palabras, nuevos estilos de redacción. Este, entonces, hay gente que a mí simplemente no le gusta esta clase de libros y deserta y dice, no, ¿para qué voy a andar escribiendo si tengo que leer este tipo de libros que no me gustan? Pero la realidad al final es que de todo se puede aprender. Podemos aprender de esos libros, podemos aprender de otros libros que podemos decir son un poquito más bestseller, más palomeros, por así decirlo. Mi libro, por ejemplo, yo no considero que sea una obra ahora del siglo XXI, no, para nada. Es un libro más que nada palomero y más que nada una historia de ciencia ficción que yo quería escribir y que me atreví a escribirla. Y obviamente que me llevó muchísimo trabajo y pues, estoy obviamente orgulloso de ello, pero no digo que sea lo mejor que se haya escrito y tampoco digo que sea lo mejor que voy a escribir, porque obviamente con el paso del tiempo voy a seguir mejorando mientras más siga escribiendo y entre más siga leyendo nuevos libros que me den mejores conocimientos. Te doy un ejemplo. Mi libro, en este caso yo me basé, digamos, en su estructura y en su estilo de escribir, en los libros que yo leía en esa edad que empezaba a escribir como tal. Entonces, mi estilo de redacción y mi estilo de escribir y el uso de palabras está un poquito más basado en lo que es un bestseller, como pueden ser los Juegos del Hambre, Harry Potter, lo que sea. Está, digamos, mi estilo de redacción, ese fue el estilo de redacción con el que empecé, porque ese estilo era el que conocía y era el que podía aplicar mejor. Y ahora aquí comparo con otra cosa. Hace poco escribí un cuento, que era el desenlace de una historia de amor. Y en ese cuento me basé, dado que en ese momento que empecé a escribir ese cuento, estaba muy metido en un libro llamado Los ojos de mi princesa, pues obviamente mi estilo de redacción inconscientemente, al ser Los ojos de mi princesa una historia también de amor, inconscientemente empecé a usar un estilo de redacción y un estilo de escribir muy similar al que utiliza al autor de ese libro. Y con esto no digo que le esté copiando al autor de Los ojos de mi princesa o de Los ojos del hambre al escribir este libro, no. Lo que pasa es que es algo natural, porque como digo, no se escribe como se habla, se escribe como se lee. Y obviamente yo al estar leyendo Los ojos de mi princesa y al querer luego escribir un cuento que relata el desenlace de una historia de amor, pues obviamente inconscientemente empecé a escribir como lo hace el autor en el libro. Y es algo natural, no es que le esté copiando. Y es así como los autores se van formando. Empieza a escribir por lo que lee. Ajá. Bueno, no empieza a escribir por lo que empieza a formar un estilo
estilo basado en lo que lee. Por eso tenemos que leer un poquito más de libros también de la clase, como les digo, de bestseller, pero también un poquito más enriquecedores en tema vocabulario y en tema redacción. Porque obviamente sé totalmente que Los ojos de mi princesa no tiene el mismo nivel de redacción que un libro escrito, por ejemplo, como, no sé, por Jorge Luis Borges. Pues obviamente son autores diferentes con un estilo distinto. Entonces, de todo eso tenemos que aprender algo y tenemos que implementarlo a la hora de escribir. Pero claro, estamos hablando de escribir, no de publicar un libro. Entonces, sí, ok, yo quiero escribir, por ejemplo, yo tengo la tentación de escribir, pero no de escribir un cuento, porque no tengo la creatividad o no tengo la historia que me gustaría, o simplemente no tengo la historia una buena historia para poder eh, escribir. Entonces, quiero escribir, pero no tengo nada. ¿Qué sucede ahí? Y ahí es cuando volvemos a lo que les dije antes. Uno escribe porque necesita escribir. Entonces, uno puede escribir sus sentimientos en una carta. Pues sí, sí puede. Y es un modo de empezar a escribir. Y tal vez en ese momento empieza a mejorar tu manera de expresarte, ya sea por escrito y luego también hablado, porque la mayoría de las personas, por ejemplo en mi caso, pues a mí me costaba un montón expresarme, entonces pues empecé a escribir porque era, digamos, un modo en el que podía expresar más fácil lo que pensaba y al final pues desarrollé un cierto estilo para expresar mis sentimientos pues un poquito fuera de lo común en mi edad, por así decirlo. No digo que sea el mejor diciendo mis sentimientos, estoy diciendo que gracias a que empecé a escribir, mejoré mi forma de expresarme. Entonces, creo que algo importante es escribir lo que necesitamos escribir. No nos lancemos a escribir, como yo lo hice en su momento, pues una novela de ciencia ficción, ¿no? Porque, o por lo menos yo fue lo que hice, pero no es lo que recomendaría. Empezaría por escribir algo más pequeño. ¿No? Una novela a lo mejor puedes escribir un diario, cartas, lo que se te ocurra, lo que estoy pensando, cómo fue mi día, lo que sea. Entonces de ese modo vas a empezar a agarrar estilo y un cierto nivel de redacción que te va a permitir luego, si lo deseas, escribir algo mejor. Pero aquí reitero, escribimos porque necesitamos escribir, no porque queremos publicar un libro. Y te pongo otro ejemplo. Con el mismo cuento que les cuento, la historia de amor, el desenlace de una historia de amor que escribí hace poco. Ese cuento no lo escribí, sí, para un concurso en el que quería participar, pero también lo escribí porque necesitaba escribirlo, porque necesitaba de algún modo poner el desenlace que yo hubiera querido o el desenlace que deseo para esa historia de amor que en efecto eh, pues existió. Entonces pues yo necesitaba decir, yo necesitaba expresarlo de algún modo cómo quería que esa historia terminara. Entonces escribí ese cuento con esa fantasía y con ese deseo de reflejar el desenlace que yo deseaba para esa historia. A lo mejor tú no quieres escribir un cuento porque simplemente, como te digo, no tienes las ganas o el tiempo para hacerlo, pero puedes escribir una carta, porque una carta también es escribir, porque obviamente estás escribiendo, aunque no sea una novela. Un autor no tiene que aspirar primero a escribir una novela, tiene que aspirar primero a expresarse.
empezar a mejorar, aunque sea de poco a poco, con cartas, con diarios, con lo que sea. Pero entonces, de seguro te puedes preguntar, ok, voy a escribir esa carta, ese diario, pero al final del día, ¿para qué me va a servir escribir todo eso que este tipo sin sentido me está diciendo que haga? Porque no te estoy diciendo que para ser un autor primero necesitas escribir una carta o un diario o primero una novela, lo que sea que tú quieras escribir. Porque yo te estoy exhortando a atreverte a escribir. Porque con esa carta que escribas, tal vez puedas este, expresar, no sé, ese amor interior que sientes por otra persona, por tus padres, por tu perro, no, no sé. Em, puedes hacerlo. Porque escribir no es escribir una novela. Escribir es expresar lo que tenemos todos en nuestra cabeza y en nuestro corazón también, porque muchas veces más bien, la mayoría de las veces los sentimientos que le ponemos a nuestros personajes son nuestros sentimientos. Entonces, escribir eh, todo lo que todo lo que sienten los personajes, pues obviamente los sentimientos que le estamos poniendo son nuestros sentimientos, porque le estamos dando los sentimientos más humanos que vienen de nosotros, ya sea el dolor, el amor, la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo. Todos esos sentimientos se los damos en base a nosotros, en base a nuestra experiencia. Entonces, por eso te digo que escribas esa carta, ese diario, porque de ese modo a lo mejor puedes expresar ese amor que te estoy diciendo, o ese enojo, esa ira que sientes con otra persona, y dices, pues no me dan las palabras para hablar con esa persona, no sé qué decirle, entonces escribe. Porque a la hora de escribir es más fácil, puedes corregir, puedes expresar en el papel antes de hablar con las palabras todo lo que quieres decir sin que se te olvide nada, porque es algo muy común que nos pasa a todos. Queremos decir una cosa y acabamos hablando totalmente de la otra y nos olvidamos de lo que en un principio queríamos decir. Entonces, si no sabemos cómo decirlo, entonces escribe. Porque de ese modo va a ser más fácil expresar lo que sientes, lo que te molesta, todo lo que todo lo que esté dentro de ti. Y tal vez poco a poco puedas perder ese miedo que tienes no sé, a hablar en público, a decir tus sentimientos. Entonces yo no te estoy exhortando a escribir un libro, yo te estoy exhortando a escribir lo que sientes, lo que piensas, a lo que temes, a cualquier cosa. Todo lo que quieras decir, todo lo que está en tu cerebro y no puedes decir con palabras, te estoy exhortando a que lo hagas. Yo también, antes de empezar a escribir mi novela, empecé a escribir ciertos mini poemas o mini frases que con el tiempo se iban ocurriendo a lo largo de esa historia de amor que al final acabó en el cuento que les estoy contando. Porque, pues no sé, porque con las palabras no, al estar yo frente a esa persona que tanto quería y que tanto amaba y que tanto apreciaba, pues las palabras a veces no me salían, o las que me salían no eran las correctas. Entonces empecé a escribirle lo que sentía. De muy mala forma, por supuesto, porque pues, obviamente yo era un niño que no tenía ni idea de la vida y de nada. Entonces todo lo que le escribía de en cierto modo, pues a veces no era lo mejor o lo ideal que debería de haber escrito. Pero así empecé a escribir esas ciertas frases y esos ciertos poemas, aunque fueran muy malos, pues, para expresarle a ella lo que yo sentía y para decírselo, aparte de con cosas más físicas. Entonces te repito, yo no te estoy diciendo que escribas un libro, yo te estoy diciendo que expreses lo que sientes, ya sea con esa carta o con ese mensaje, expresa lo que sientes, porque a veces
las heridas sanan al escribir. A veces las heridas o los males que tú tienes los puedes expresar escribiendo y sacas toda la ira o todo el dolor que tienes dentro en ese escrito. Y al final ese escrito, si lo estás escribiendo para alguien, se lo puedes dar. Entonces va a entender esa persona todos los sentimientos que tú tienes y todo lo que está formulando tu cabeza y todos los dolores que te está haciendo, todos los dolores que te está provocando la situación o la persona con la que tienes ese problema o ese amor o lo que sea. Porque yo creo sinceramente que al final del día la manera más perfecta, entre comillas, para conocer a alguien es mediante sus escritos. Porque al escribir nosotros, pues expresamos todo lo que tenemos dentro. Como dije, expresamos todo, nuestra ira, nuestro dolor, nuestras alegrías, nuestras penas, todo. Entonces conocemos más a la otra persona mediante esos escritos que escribe con ese dolor, con esa alegría, con esa tristeza, con ese temor. De ese modo conocemos a las otras personas y de ese modo comprendemos lo que sienten. Entonces por eso yo te exhorto a que escribas. Atrévete a escribir. Ya si quieres ser escritor o no, al final del día eso va a ser para ti. Pero yo te exhorto a que escribas, porque escribir al final soluciona en muchos casos todos los males que tenemos dentro. Males de amor, males de familia, ilusiones rotas, esperanzas vanas. Todo lo que tenemos dentro lo expresamos en ese escrito y al final del día acabamos sanando y mejorando con todo lo que empezamos a escribir y con todo lo que seguimos escribiendo en esos pensamientos que, que no podemos expresar con palabras. Porque, por ejemplo, miren, ahora yo estoy utilizando muchas muletillas y me estoy equivocando en muchas palabras, porque pues obviamente mi mejor campo de desempeño no es mediante el habla, es mediante los escritos. Si supieran todo el speech que había armado para este video, hubieran visto que es totalmente distinto a lo que ahora estoy expresando. Porque pues cuando uno habla se le olvidan cosas y salta cosas. Entonces, a la hora de escribir es más concreto y es más real lo que estás expresando. Obviamente si lo expresas verdaderamente, porque hay muchas cosas que no son reales, ya sea mediante el habla o mediante los escritos. Pero si eres una persona con valores y con ese deseo de realmente expresarte, vas a escribir tus verdades. Vas a escribir tus verdades y las personas te van a conocer si leen lo que escribes. Porque eso es algo que pasa mucho. No hablamos y las personas no te conocen y creen que eres súper mamón, súper creído, súper engreído, súper supersticioso, súper perspicaz, súper lo que sea. Cosas buenas, cosas malas, lo que sea. Al final del día las personas forman una capa invisible sobre ti y te juzgan por esa capa y no ven la verdadera capa que nos cubre y además todo lo que tenemos dentro. Entonces, de ese modo nos conocen y conocemos a los demás y nos conocen realmente y podemos apreciar a esas personas por lo que realmente son. Porque pues obviamente si no hablamos, pues nos van a juzgar. Entonces tenemos mínimo que hacerlo con las palabras que escribimos. Porque no hay otro modo más fácil de conocer a alguien que ese, por lo menos en mi opinión. Entonces el día de hoy yo te pido que escribas esa carta para ese amor o para esa persona que te lastimó o ese mensaje para la persona que extrañas y no quieres decírselo al final del día porque pues tienes miedo de, pues no sé, de regalar lo que sea. Escribe. Escribe con lo que realmente sientes. Obviamente, al final del día la otra persona decidirá qué hacer con lo que acabas de escribir. A lo mejor
sí ve muy real todo lo todo lo que le estás diciendo, pero pues a lo mejor la persona cree otra cosa o al final del día simplemente decide que pues aunque aprecie mucho todo lo que le estás diciendo, pues, no es lo que esa persona busca o lo que esa persona al final del día cree. Eso no nos tiene que importar a nosotros, nos tiene que importar decir lo que sentimos y expresarlo de una manera correcta y buena para que la otra persona nos conozca y para sanar nuestras propias heridas. Porque pues a veces necesitamos sanar y esa es la forma más fácil que tenemos para hacerlo, por lo menos en mi experiencia. Entonces, escribe, atrévete a escribir. Escribe esa carta. Y si luego te gusta escribir, pues escribe esa novela, ese cuento, esa fábula, esa canción que deseas gritar al mundo. Escríbela y no pares de escribir. Porque uno para ser escritor al final del día tiene que escribir todos los días y leer mucho también. Porque al final escribiendo mejoramos y leyendo mejoramos aún más. Entonces, si quieres ser escritor, escribe. Y no pares de escribir ningún día. Escribe una carta a tu diario, lo que sea. No pares de escribir. Pero si no quieres ser escritor, también escribe. Escribe y expresa lo que no puedes decir con palabras. Escriban todo lo que necesitan gritar y no han podido. Porque de esa forma, solucionamos nuestros problemas del alma. Y en dado caso, podemos acabar atreviéndonos, podemos acabar de atrevernos y decirlo directamente a esa persona o lo que sea. O si estamos escribiendo lo que pensamos de alguien, este, pues podemos expresarlo abiertamente con todos los demás que se encuentren, ¿no? O si vemos que alguien que es totalmente ajeno a nosotros comete un error, podemos dárselo a notar, pero sin que suene agresivo, ¿no? Con afecto, con calma, pero de un modo que no ofendamos, porque al final las palabras ofenden y las palabras duelen. Es por eso mismo que al escribir sanamos las heridas, porque duelen, al escribir duelen las heridas, pero al final las sanamos, porque las expresamos. Y si las expresamos directamente, pues sanamos aún más. Entonces, atrévete a escribir. Atrévete a escribir y exprésate. Atrévete a escribir.